Andan, ¿cómo les va? Otra firma fallida, otra firma fallida. Y ahí ven en mi espalda, por si son caballeros y quieren jugar a la quiniela, tienen el número 26. Seguramente algunos se preguntan por qué tenemos el número 26 que nos recordó hace unos poquitos días el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Este es el número de años, esto es lo que dura, lo que viene durando la negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Casi 3 décadas. Yo me acordaba hoy, y permítanme la digresión, yo cubrí el Mercosur durante 13 años, de manera continuada, así que la mitad del tiempo que duraron las negociaciones con sus pausas y sus idas y vueltas, pero un tiempo bastante largo para un acuerdo. No sé si existe otro acuerdo más largamente negociado en el mundo que este. Sin embargo, había cierta esperanza, ¿no? Había dificultades y eran sabidas, pero estaban las expectativas puestas. ¿Qué pasó? Sí, había una expectativa, yo creo que muy razonable, de que se llegara a un entendimiento que permitiera verdaderamente cerrar esta etapa, ¿no? Porque se cierran etapas en este tipo de pactos. Aquí lo que hubo fue esencialmente un incremento muy fuerte en los últimos días de la presión sobre los gobiernos de Francia y de Italia, de parte de los sectores agropecuarios de esos países, que son reticentes a este acuerdo por una cuestión de competitividad con los sectores agropecuarios de los países del Mercosur. Si recordamos un poco, hacemos un poco memoria, hubo problemas por leyes de deforestación en Europa. Ahora hay problemas por el uso de pesticidas, que como sabemos en nuestra zona se utilizan de manera muy abundante. Algunos se producen en Europa. Eso es un problema en este momento porque los agricultores europeos dicen queremos que nos pongan las mismas reglas de juego con las que juegan los agricultores con los que vamos a competir. Bueno, lo cierto es que el principal problema en este caso lo puso Italia, que fue la que termina entonces bloqueando, junto con Francia, también con otros países. Ahora vamos a explicar un poquito ese mecanismo, que por cierto tengo que agradecer a mi amigo Nacho Bartesagui que me aclaró algo que es bien importante y va a tu pregunta, Lorena. Una de las cosas más interesantes a futuro, como tenemos poquito tiempo, tenemos que mirar un poco para adelante, a futuro de este acuerdo, es que el hecho que no se haya firmado este fin de semana no quiere decir que haya que darlo por perdido. Evidentemente es frustrante para los presidentes que estaban esperando cantar victoria finalmente. Es frustrante para países como Alemania o como España, que quieren que este acuerdo, que va a dar lugar a un mercado de 750 millones de personas, finalmente prospere. Lo cierto es que, a diferencia de lo que se puede, digamos, presuponer, efectivamente en enero podría darse la firma si se llega a un acuerdo en la Unión Europea que evite que se bloquee este pacto en el Consejo Europeo, porque allí lo que ocurre es que la votación puede darse y algún país puede quedar afuera. Si se alcanza la mayoría calificada, el acuerdo pasa, va al Parlamento, donde se aprueba al Parlamento Europeo, donde se aprueba por mayoría simple, esto en la pata comercial del acuerdo, y entonces iría para adelante, seguiría, y estos 26 años habrían tenido algún sentido, ¿no? Porque hasta el momento realmente ha habido muchos amagues y ninguna concreción. Y esa firma que puede llegar entonces después de 26 años en el 2026, en este enero que, como decías, es muy probable. Y si tenemos que preguntarnos o ponernos un poco pesimistas, ¿qué pasa si no sucede? Bueno, vamos a ser optimistas, vamos a cambiar de placa así. Yo le voy a jugar ese 26. Así, el que le quiere jugar a 26 ya tiene 2 razones para jugarle. Evidentemente hay una incertidumbre muy grande, de ahí el gigantesco signo de interrogación que diseñó Andrés sobre las caras de los líderes europeos y del bloque del que nosotros somos parte también, del Mercosur. Hay una incertidumbre muy grande sobre lo que va a pasar ahora en la Unión Europea, porque fíjense cómo van y vienen las cosas, ¿no? En algunos momentos la tranca vino del lado del Mercosur, en otros momentos vino del lado europeo, y transcurrieron casi 3 décadas y estamos hablando tal vez del momento en el que está más cerca la posibilidad de que efectivamente se concrete esta firma. Hay una fecha por ahí flotando. Sí. El canciller paraguayo dice yo no tengo fecha, el canciller de Uruguay habla de que efectivamente el mes de enero podría ser. Lo cierto es que hay una fecha
que circula, que es el 12 de enero, en la que aparentemente se puso como una suerte de límite por parte de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, en un compromiso con el presidente brasileño. Vamos a poner la placa siguiente y vemos por qué hablamos de Brasil. Esa placa simplemente les pido que miren el verde. Esto es el intercambio comercial Unión Europea-Mercosur. Lo verde es Brasil, es decir que Brasil es el país que tiene peso realmente para llegar a presionar y a generar esa instancia de acuerdo del lado del Mercosur. Por supuesto que Argentina en este momento, con Milei a la cabeza, está favorable a un acuerdo, cosa que no pasó en algunos años de este siglo. Ahora la cuestión, la pelota, está del lado europeo. Si los europeos se ponen de acuerdo en el costo político, en aceptar el costo político que representa para el presidente francés o para la primera ministra italiana sostener la presión de los agricultores, bueno, el 12 de enero tal vez haya un acuerdo. Lo cierto es que la impresión que tenemos todos quienes seguimos esto es que se ha estado cerca muchas veces, se ha fallado muchas veces, pero en este caso hay una vocación, una cuestión geopolítica también. Europa necesita tener aliados. Este es un mundo que se está repartiendo en fragmentos, Rusia, China, Estados Unidos, y evidentemente para la Unión Europea un nuevo fracaso con un socio como el Mercosur, que es un socio democrático, que comercialmente le ofrece posibilidades, es una oportunidad que no debería dejar pasar. Veremos si eso se concreta, ojalá que sí, porque significaría la apertura del comercio y probablemente mucho más trabajo para esta zona del mundo. Mauricio, ya tenemos que cerrar, pero hubo otro tema, no vinculado al acuerdo, pero que sí que estuvo en la cumbre del Mercosur, que fue esta declaración pidiendo garantías democráticas en Venezuela, una declaración que no firmó ni Brasil ni Uruguay y que generó rispideces fuertes entre el gobierno de Argentina y de Brasil. ¿Cómo puede afectar esto la interna del Mercosur, estas diferencias? Está muy buena la pregunta. Yo creo que no va a afectar de ninguna manera la vocación del Mercosur de determinar un acuerdo con la Unión Europea, ni buscar con alguno de estos países, ¿no? Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la ASEAN. El Mercosur está intentando buscar otras alternativas también en caso de que esto fracase. Yo creo que esa rispidez que se materializó entre el presidente Javier Milei y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, uno favorable a la política de Donald Trump en el Caribe, la política de presión de Donald Trump sobre Venezuela, otro partidario de la mediación. Recordemos que Lula y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se ofrecieron a mediar para evitar que haya una escalada y finalmente una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Esto no va a bloquear de ninguna manera el avance de esa vocación comercial que tiene el Mercosur. En ese sentido, creo que no va a haber un problema, no va a haber esa rispidez trasladada al terreno del comercio. En cuanto a la declaración, la lógica de alineamiento que ha tenido Uruguay con Brasil hacía bastante obvio que Uruguay no la iba a acompañar. Uruguay está más del lado de Brasil en esto. Es cierto que se generaron enfrentamientos y rispideces, pero a tu pregunta, no va a haber una afectación a lo que es el Mercosur y ese intento de buscar este acuerdo que ya va a cumplir 30 años de intentos, ¿no? Ni siquiera la mayoría de edad. Veremos si efectivamente en enero estamos hablando entonces de la concreción finalmente de la mayor zona de libre comercio del mundo. Muchas gracias, Mauricio.